NMG. El testamento de una nueva medicina. Parte 2. Séptima edición. Doctor Médico. Rick Geerd Hammer. 1231. Enfermedades cancerosas con carcinoma ulceroso del epitelio pavimentoso en la fase CA. Corte esquemático de la corteza cerebral. Conducto excretor de la tiroides. Conducto del arco branquial. Células alfa de la isla de Langerhans, glucagón. Células beta de la isla de Langerhans, insulina. Musculatura de la laringe. Musculatura bronquial. Epitelio pavimentoso de la mucosa de la laringe. Epitelio pavimentoso de la mucosa bronquial. Epitelio pavimentoso del íntima de las venas coronarias y del cuello del útero. Epitelio pavimentoso del íntima de las arterias coronarias y de la vesícula seminal. Recto. Epitelio pavimentoso del estómago, los conductos biliares y conductos del páncreas. Epitelio pavimentoso del moco urinario. Epitelio pavimentoso del moco urinario. Ovario derecho y testículo derecho o parénquima del riñón izquierdo. Ovario izquierdo y testículo izquierdo o parénquima del riñón derecho. Corteza visual, parte izquierda. Corteza visual, parte derecha. Cristalino derecho. Cristalino izquierdo. A, igual brazo. B, igual pierna. P, igual periósteo. M, igual motor. S, igual sensorial. Sombreado igual zona sexual o del territorio. 12311. Corteza cerebral, hemisferio cerebral izquierdo. Manifestación del cáncer en el órgano. Contenido del conflicto biológico. Foco de Hammer en el cerebro. Fase del conflicto activo igual fase CA igual simpaticotonía. Fase del conflicto resuelto igual fase PCL igual vagotonía igual fase de curación. Eutonía igual normotonía. Ritmo normal simpático vagotonía. Día, noche. DHS. Desarrollo del conflicto. Simpaticotonía duradera. Fase activa de la enfermedad cancerosa. Crecimiento del cáncer. CL. Vagotonía duradera. Fase de curación del cáncer. Carcinostasis. Fase A. Fase exudativa. Fase B. Fase de reparación cicatrizante. Crisis epiléptica o epileptoide. Eutonía. 1. Úlcera del epitelio pavimentoso de los conductos, originariamente, excretores de la tiroides, nódulo frío. Conflicto de impotencia, tengo las manos atadas, no puedo hacer nada, o habría que hacer algo urgentemente, pero nadie hace nada. FH frontal, izquierda. En la fase CA se forman úlceras en los conductos originariamente excretores, ahora endocrinos, de la tiroides, que no son visibles, pero sí perceptibles como pequeños tirones en el área de la tiroides. Si forman los denominados quistes eutiroideos, también retroesternales o mediastínicos. 2. Úlcera del epitelio pavimentoso de la laringe. Asma laríngea igual constelación esquizofrénica por actividad conflictiva simultánea de un FH posterior en la corteza del hemisferio derecho, perinsular. Conflicto de susto súbito, de fuerte miedo ante un peligro inesperado, reacción femenina, un macho pasaría inmediatamente al ataque. Conflicto del quedarse mudo, no tengo palabras. Conflicto de susto súbito, FH cortical frontal lateral, izquierda. Están activos simultáneamente dos FH, el primero en el relé de la laringe, y el segundo en el hemisferio cortical perinsular. Úlcera en el área de la laringe, y o de las cuerdas vocales. También en esta fase puede haber, a veces, una alteración de la voz. El paciente puede acusar un leve dolor en la laringe al que generalmente no presta atención. Molestia del habla, por ejemplo, en el denominado golpe apopléjico. En la constelación esquizofrénica los dos conflictos están activos al mismo tiempo. Fuerte tumefacción de la mucosa laríngea, alteración de la voz, es en este punto cuando al paciente se le diagnostica la enfermedad, si bien ya está en vías de curación. Proliferación exuberante a nivel de las cuerdas vocales, epitelio corneoso, los denominados pólipos de las cuerdas vocales. Breve constelación esquizofrénica durante la crisis epileptoide. 3. A. Úlcera del íntima de las venas coronarias. Las venas coronarias derivan también de los arcos branquiales, y están inervadas desde la corteza sensorial del neoencéfalo. La úlcera de las venas coronarias, y la úlcera del cuello o del orificio del útero se presentan siempre simultáneamente en la mujer. En el hombre naturalmente solo úlcera de las venas coronarias. 1. Mujer diestra. Conflicto sexual, conflicto biológico de frustración sexual, conflicto de no ser o no haber sido poseída. 2. Hombre zurdo. Conflicto de territorio, pérdida de todo el territorio o del contenido del territorio, por ejemplo, la mujer se va. 3. En constelación esquizofrénica, hombre diestro y mujer zurda, conflicto de frustración sexual. 4. En situación hormonal particular, mujer zurda en la menopausia, conflicto de territorio, en este caso puede comportarse como un hombre, hombre diestro afeminado, alteración hormonal, conflicto de frustración sexual, mismas constelaciones conflictivas que arriba.
FH cortical, perinsular, al mismo tiempo que FH en el cerebelo lateral, glándula mamaria, si subsisten componentes arcaicos de conflicto de nido. A. Úlcera de las venas coronarias con leve angina de pecho. En la mujer, A. Zurda. B. Diestra en constelación esquizofrénica. En el hombre, A. Zurdo, con manía, tras el primer conflicto sin constelación, con constelación solo cuando está activo también un conflicto perinsularmente a la derecha. B. Diestro en constelación esquizofrénica. C. Diestro anciano, afeminado o con desequilibrio hormonal. Caso particular, empate hormonal con acentuación del conflicto perinsular a la izquierda. B. Al mismo tiempo úlcera del cuello, y del orificio del útero en las mujeres. A. Diestras. B. Diestras que toman la píldora o en menopausia o en constelación esquizofrénica. C. Zurdas en constelación esquizofrénica. Durante la fase de reparación tenemos A. Tumefacción de la mucosa del epitelio pavimentoso del íntima de las venas coronarias, de 2 a 6 semanas tras la conflictolisis. Crisis epileptoide, denominada embolia pulmonar. Podemos realmente encontrar auténticos trombosembolias, sin embargo estos no provienen como se creía hasta ahora de una vena profunda de la pierna, sino del proceso de reparación de las úlceras de las venas coronarias. Las venas coronarias desembocan en el atrio derecho, donde llegan también las tromboembolias que son costras de coagulación desprendida de las úlceras en vía de curación. Estas costras pueden ocasionalmente obturar ramos individuales de la arteria pulmonar. Síntomas: crisis epileptoide, también infarto femenino del hemicardio derecho, con más precisión, infarto agudo de embolia pulmonar del hemicardio derecho. Va acompañado siempre de taquicardia, temblores, fuerte astenia, disnea, vasoconstricción periférica, centralización, etc. Terapia. Nota principal: en el curso de la evolución, el ser zurdo representaba probablemente la normalidad, dado que en la fase activa del conflicto la mujer zurda activa el hemisferio derecho, masculino, e incluso estando deprimida, se vuelve hiperfemenina, y es doblemente activa en el plano sexual. Gracias a esta hipersexualidad consigue forzar la solución del conflicto de no ser poseída. Análogamente el hombre zurdo, en un conflicto de territorio, activa su hemisferio izquierdo, femenino, y se vuelve hipermasculino. El zurdo, respecto al diestro, tiene entonces mayores posibilidades de superar este conflicto particular. La posibilidad de replegarse a la posición de lobo de segundo rango le es sin embargo negada, al contrario que a un diestro, con un conflicto de territorio en suspensión a la derecha. El zurdo entonces tiene que combatir hasta la batalla decisiva para reconquistar el territorio, mientras que el hemisferio izquierdo permanece activado por el conflicto. 4. Úlcera de la mucosa vaginal. Conflicto de no tener el derecho o de no estar en posición de realizar el acto sexual. FH temporal, a la izquierda. Úlcera de la mucosa vaginal con dolores, espasmos y vaginismo. En la diestra, se crea fácilmente un círculo vicioso que, activando el hemisferio izquierdo, disminución de las hormonas femeninas, llega a la frigidez, puede provocar amenorrea, salvo en el caso de que, en constelación esquizofrénica, el hemisferio derecho también esté activado. Sangrado de la úlcera vaginal con leucorrea serosa, desaparición de los dolores, de los espasmos y del vaginismo. 5. Úlcera de la mucosa rectal. Conflicto femenino de identidad, no saber a qué posición, u hombre, se pertenece, ni dónde ir o qué decisión tomar. FH temporal, a la izquierda. Úlcera dolorosa de la mucosa rectal que solo raramente sangra en fase activa, con espasmos y dolores interpretados erróneamente como dolores hemorroidales. 1. En la mujer, A. Diestra. B. Zurda en constelación esquizofrénica. C. Zurda en menopausia. 2. En el hombre, A. Zurdo. B. Diestro en constelación esquizofrénica. Casi ningún dolor o espasmo, por contrafuerte tumefacción de la mucosa, y sangrado de la úlcera en vía de curación. Esta mucosa ulcerada fuertemente tumefacta expulsa sangre clara que casi siempre se diagnosticaba como sangrado hemorroidal, mientras hoy a menudo se diagnostica como carcinoma rectal, que sin embargo ya se encuentra en solución, y, por desgracia, extirpado insensata e inútilmente por medio de cirugía. Cuando evitando una recaída del conflicto, además de la terapia sintomática que tiende a reducir la tumefacción, no se hace absolutamente nada, el carcinoma rectal se cura sin problemas. 6. Úlcera de la mucosa del epitelio pavimentoso del cáliz renal derecho. Conflicto de no poder marcar, delimitar el propio territorio desde el interior, parecido al conflicto de identidad. Por ejemplo, no saber a qué opinión adherirse. FH temporal, occipital, a la izquierda. Úlcera del epitelio pavimentoso en el cáliz y en los cálices del riñón derecho, con espasmos y leves dolores. Cuando está afectado un cáliz, estancamiento en el cáliz y formación de un cálculo renal, espasmos y cólicos renales en la crisis epileptoide.
En la fase de reparación los cálculos renales pasan a través del cáliz hasta la pelvis renal, y desde aquí a través del uréter a la vejiga. Es el proceso que normalmente se llama cólico renal. 7. Úlcera de la mucosa del uréter derecho. Conflicto de no poder marcar, delimitar el propio territorio desde el interior, parecido al conflicto de identidad. FH temporal, occipital, a la izquierda. Úlcera de la mucosa del uréter derecho con ligeros espasmos. Reparación de la úlcera con tumefacción de la mucosa por la que a veces se ocluye el uréter si se ve implicada la musculatura de la vejiga. Cólico nefrítico. 8. Úlcera de la mucosa de la vejiga, hemiparte femenina. Conflicto de no poder reconocer los límites del propio territorio, de no poder establecer la propia posición. FH temporal, occipital, en el área postsensorial cortical, a la izquierda. Úlcera de la mucosa de la vejiga con dolores y espasmos sin sangrado. La mucosa de la vejiga está inervada desde la corteza sensorial y puede provocar dolor, sangrado de la úlcera de la vejiga, ni dolores ni espasmos, tumefacción de la mucosa del área ulcerada. 9. Úlcera de la mucosa de la uretra, derecha. Conflicto de no poder marcar, delimitar el propio territorio desde el interior, similar al conflicto de identidad. FH temporal, occipital, a la izquierda. Espasmos y formación de una úlcera, a menudo retención de orina. Reparación de la úlcera de la mucosa con tumefacción, con posible nueva oclusión de la uretra. Estas oclusiones son prácticamente crisis epilépticas de la musculatura de la uretra, se tratan con un catéter de vejiga. 10. A. Úlcera del epitelio pavimentoso de la epidermis externa, con reducción o pérdida de la sensibilidad, parte derecha del cuerpo. Cáncer y oncoequivalente combinado. B. Psoriasis. Conflicto de separación, pérdida improvisa de contacto corporal. Pérdida de contacto con la madre, grupo, familia, amigos o compañeros. En la naturaleza la pérdida de contacto con la familia y la grey generalmente es fatal, y es por lo tanto un conflicto muy importante. Véase arriba. FH en la corteza sensorial, y postsensorial de la línea interhemisférica hasta el área basal, lateral. Véase arriba. Úlcera del epitelio pavimentoso de la epidermis, no visible al microscopio. La piel es rugosa al tacto, pálida, fría. La sensibilidad cutánea se va reduciendo cada vez más, la persona siente poco o nada, neurodermatitis escamosa. Además turbación transitoria de la memoria reciente. Por ejemplo en los animales, la madre no reconoce a su cachorro. Estas turbaciones de la memoria reciente pueden persistir también durante la fase de reparación edemática, a causa del edema cerebral. La piel se enrojece, se vuelve más caliente e hinchada. Estas manifestaciones o erupciones se llaman exantema, dermatitis, urticaria, neurodermatitis o eczema. La piel parece enferma. Hasta ahora los dermatólogos, no conociendo la nueva medicina, han tomado en consideración las enfermedades de la piel solo a partir de la conflictolisis. En realidad, la formación de las úlceras era anterior. Es en la fase de solución del conflicto donde sucede la reparación cicatrizal. Si la fase de conflicto activo dura largo tiempo, la fase de reparación durará también. Además, se pueden producir recaídas, no visibles, seguidas de nuevas fases cicatrizables que prolongan la fase de solución del conflicto. En este cuadro vuelven a entrar las neuralgias del trigémino, parte sensora. La psoriasis indica siempre la presencia simultánea de dos conflictos de separación, uno activo y uno en solución, que se superponen en una o más áreas de la piel. Eso se manifiesta con una descamación, fase activa, sobre una zona enrojecida, fase de reparación. 11. Caída del pelo. Alopecia total o areata de la parte derecha del cuerpo. Conflicto de separación, primero alguien le acariciaba y luego deja de hacerlo. Ejemplo: la abuela acaricia al nieto siempre en la cabeza. La abuela se muere, alopecia areata en la cabeza. FH en la corteza sensorial paramediana, craneal, a la izquierda. El cuero cabelludo junto con los pelos pertenecen a la parte dorsal del individuo, que termina precisamente en el límite de los pelos en la frente. Caída de los pelos progresiva o total. Desde el límite de la caída del cabello el responsable es el trigémino, cuyo relé se encuentra en la corteza sensorial, pero en posición lateral. Inicialmente pérdida del cabello y seguidamente nuevo crecimiento de estos, con enrojecimiento del cuero cabelludo. 12. Úlcera del epitelio y de los párpados y de la conjuntiva del ojo derecho. Conflicto de separación visual. Perder de vista a alguien. FH en la corteza sensorial. Nervio trigémino. Primer tramo, óptico, lateral, temporal a la izquierda. Úlcera del epitelio de los párpados y de la conjuntiva, descamación. Enrojecimiento de los párpados y de la conjuntiva, conjuntivitis, cuando la persona o el animal que se había perdido de vista regresa. 13. Úlcera de la córnea del ojo derecho. Fuerte conflicto de separación visual. Perder de vista a alguien. Véase arriba. Úlcera de la córnea.
Reparación de la úlcera, tumefacción con ofuscamiento pasajero de la córnea. 14. Úlcera del cristalino del ojo derecho. Fortísimo conflicto de separación visual, perder de vista a alguien. Véase arriba. Úlcera o necrosis del cristalino que sin embargo pasa inadvertida. Ofuscamiento del cristalino como signo de la fase de solución del conflicto, dado que un sujeto, hombre o animal, que se había perdido de vista, está de nuevo presente y el ojo tiene tiempo de recuperarse. Catarata. 15. Vitíligo de la piel, enfermedad de la mancha blanca, parte derecha del cuerpo, úlcera del epitelio en la parte interna de la epidermis, donde se encuentra el estrato de melanóforo. Conflicto de separación brutal, injusta o repugnante de un ser amado o adorado. Por ejemplo, tu padre ha tenido un accidente de moto, se ha deshecho el cerebro. FH en la corteza sensorial, a la izquierda. Extensión de la mancha blanca a causa de la úlcera de la parte interna de la epidermis. Regresión de la mancha blanca a partir de los bordes normalmente. 16. Úlcera del epitelio pavimentoso de origen ectodérmico de los conductos lactíferos del seno derecho, carcinoma intraductal mamario, cáncer de mama. Mujer diestra, conflicto de separación del compañero, el compañero se me ha ido del seno. Mujer zurda, conflicto de separación del hijo, hija, el niño se me ha ido del seno. FH en la corteza sensorial, a la izquierda. Úlcera del epitelio pavimentoso que reviste el interior de los conductos lactíferos, intraductal, con pequeño estiramiento del pecho que en general no se nota, porque los buscadores de cáncer se centran en los nódulos. En el área de la úlcera se forma una tumefacción de la mucosa del epitelio pavimentoso que reviste los conductos lactíferos, por consiguiente la secreción que acompaña la tumefacción ya no puede correr por los conductos a causa de la misma tumefacción. De esto deriva una hinchazón más o menos dolorosa tras el pezón, típica muestra clínica de un carcinoma intraductal. La tumefacción puede ser circular o afectar solo un cuadrante. 17. Neurofibroma, o mejor dicho glioma periférico, excepción. Esta proliferación de la membrana endoneural crea una especie de compuerta, con cuya ayuda se bloquea la excitación sensorial de la periferia, para que no suceda nada en el cerebro. Pérdida de sensibilidad. Conflicto de ser tocado. El contacto se experimenta como desagradable y no se desea. Es lo opuesto al conflicto de separación, pero en el mismo órgano. La excitación sensible se registra por la periferia, pero se enviará al neurofibroma para que se lo trague. Conflicto de dolor. El conflicto más intenso de contacto es el conflicto de dolor. En un ataque de dolor, por ejemplo a la cabeza, el organismo puede desconectar la sensibilidad periférica. El dolor desaparece al momento, pero la sensibilidad también. FH en la corteza sensorial cortical, a la izquierda. Excepción. Los neurofibromas crecen en la fase CA. Este proceso es una excepción, pues normalmente este tejido conector crece solo en la fase de curación, pero se trata de los nervios, y ahí no existe, que se conozca, otra cosa que la gliaproliferación. La sensibilidad puede verse parcialmente mermada, aunque no destruida. Se producen varias posibilidades. 1. Los neurofibromas permanecen y no molestan al sentirse bien. 2. Los neurofibromas se ven asediados por bacterias, entonces los llamamos cápsulas. Estas cápsulas se pueden extirpar quirúrgicamente. La sensibilidad se recuperará tras la CL en forma de hipersensibilidad, luego se establece la normosensibilidad. Característica: conflicto de dolor frecuentemente en el ataque de dolor de huesos. Razón: dilatación del periósteo. Sentido del dolor de huesos, posición de calma. 18. Úlcera del esmalte de los dientes de la derecha, caries. El esmalte de los dientes es epitelio pavimentoso endurecido. Conflicto de no tener derecho a morder. El pastor alemán podría morder al dequel pero no tiene el derecho. FH en la corteza cerebral, frontal, interhemisférica y paramediana, a la izquierda. Reducción del esmalte llamada también caries. El esmalte es mucosa oral, corneosa de epitelio pavimentoso endurecido. Lenta regeneración indolora del esmalte. Solo el contacto calor o frío o dulce o ácido produce sensaciones desagradables. 19. Úlcera de la mucosa nasal, parte izquierda. Conflicto nasal, conflicto relativo al interior de la nariz, por ejemplo, miedo de sangrar, conflicto de oler mal, no soportar un olor determinado. FH en la corteza cerebral, basal, a la izquierda. Úlcera de la mucosa nasal, que en esta fase no sangra, pero produce costras. Cuanto mayor sea la duración del conflicto, más profunda y amplia será la úlcera. Sangrado de la úlcera, sangre de la nariz, con fuerte tumefacción de la mucosa nasal y rinitis, a menudo en ausencia de sangre se le considera también rinitis alérgica. 20. Úlcera de la mucosa oral, parte derecha del órgano, conflicto de la boca o de la lengua. Por ejemplo, un automovilista es obligado a soplar, y se le quita el carnet por la alta tasa de alcohol. FH en la corteza cerebral, medial, frontal, basal, a la izquierda.
úlcera más o menos grande de la mucosa oral o lingual de epitelio pavimentoso. Cuanto más dure el conflicto, más profunda y amplia será la úlcera. Fuerte tumefacción local de la mucosa oral que en esta fase puede sangrar. Tras 3 a 6 semanas de la úlcera solo quedará una pequeña cicatriz. 21. Úlcera de la mucosa de los senos paranasales de la derecha. Conflicto de peste, esta cosa apesta. También en sentido figurado. FH en la corteza cerebral, frontal, basal, a la izquierda. Úlcera de la mucosa de los senos paranasales que prácticamente no causa ninguna molestia. Fuerte tumefacción de la mucosa en el área ulcerada, con o sin virus, acompañada de moco seroso, nariz que gotea. Al final de la fase de reparación la úlcera se cura. El modo con pus solo se produce cuando se ve involucrado parte de la antigua mucosa intestinal, que se encuentra ocasionalmente en los senos paranasales. 22. Úlcera de la mucosa de los 2 a 3 superiores del esófago, parte derecha. Conflicto de no querer tragar un bocado y quererlo escupir fuera. FH en la corteza cerebral, frontal, parietal, basal, a la izquierda. Úlcera de la mucosa en los 2 a 3 superiores del esófago. Dado que el epitelio pavimentoso de esta zona es muy espeso, hacen falta de 6 a 10 meses hasta que la úlcera se pueda individualizar gastroscópicamente. Desde el punto de vista de la inervación el esófago permanece dividido en los lados derecho e izquierdo. Espasmos de la deglución, hipo. Fuerte tumefacción del esófago en el área ulcerada con leves dificultades para tragar. En esta fase se diagnostica generalmente la estenosis. En esta fase lo único que hace falta es preocuparse por el final de la fase de solución del conflicto, dado que no puede suceder nada grave. En el caso de un conflicto de larga duración o fuerte intensidad, a causa de la fuerte tumefacción en la fase de reparación, puede aparecer serias dificultades de deglución. Poner una sonda gástrica durante 2 o 3 meses permite superar dichas dificultades en espera de que la tumefacción se reduzca. 23. Úlcera de las glándulas lacrimales, derecha. Conflicto de querer ser visto o no querer ser visto. FH en la corteza cerebral, frontal, medio lateral, basal, a la izquierda. Úlcera de las glándulas excretoras, ectodermo, de las glándulas lacrimales derechas. Tumefacción de la mucosa de las glándulas excretoras, con el consiguiente hinchamiento de toda la glándula lacrimal. Esto parece un tumor de las glándulas lacrimales, pero no lo es. 24. Úlcera de los conductos excretores de la parotides derecha. Conflicto de no poder comer, salivar, un bocado, de no tener el derecho o no querer hacerlo. FH en la corteza cerebral, frontal, medio lateral, basal, a la izquierda. Úlcera de los conductos excretores de la parotides que generalmente pasa inadvertido, a veces con un pequeño dolor. Paperas, con o sin virus de la parotides. Tumefacción y obturación de los conductos excretores de la parotides en la zona ulcerada. Acumulación de la sustancia secretada y en consecuencia fuerte hinchazón. 25. Úlcera de los conductos excretores de las glándulas sublinguales, derecha. Conflicto de no poder comer salivar, un bocado, de no tener el derecho o no querer hacerlo. FH en la corteza cerebral, frontal, medio lateral, basal, a la izquierda. Úlcera de los conductos excretores de la glándula sublingual. Se producen leves tirones, espasmos, que pasan inadvertidos normalmente. Hinchazón de la glándula sublingual después de la tumefacción de la mucosa intraductal, oclusión por acumulación de sustancia segregada. No se trata de un tumor, sino de la reparación de la úlcera. 12.3.1.2. Corteza cerebral, hemisferio cerebral derecho. Manifestación del cáncer en el órgano. Contenido del conflicto biológico. Foco de Hamer en el cerebro. Fase del conflicto activo igual fase CA igual simpaticotonía. Fase del conflicto resuelto igual fase PCL igual vagotonía igual fase de curación. Eutonía igual normotonía. Ritmo normal simpático vagotonía. Día, noche. DHS. Desarrollo del conflicto. Simpaticotonía duradera. Fase activa de la enfermedad cancerosa. Crecimiento del cáncer. CL. Vagotonía duradera. Fase de curación del cáncer. Carcinostasis. Fase A. Fase exudativa. Fase B. Fase de reparación cicatrizante. Crisis epiléptica o epileptoide. Eutonía. 1. Úlcera del epitelio pavimentoso del arco branquial, denominado no-Hodgkin. Conflicto de miedo frontal, miedo de un peligro que está delante. Por ejemplo, conflicto de miedo al cáncer. FH frontal, a la derecha. Formación de úlcera en el antiguo arco branquial, que está revestido con epitelio pavimentoso. A veces pequeños dolores en la zona de la garganta. Hinchazón de la mucosa alrededor de la úlcera en la zona interior del arco branquial. Se forman quistes que contienen líquido seroso. Puede fluir hacia el mediastino. Erróneamente se les llama a estos quistes linfoma centroquistal, no Hodgkin, y se diagnostican por la medicina oficial en la fase PCL.
La hinchazón desaparece lentamente en el transcurso de la curación. 2. Úlcera del epitelio pavimentoso bronquial o intrabronquial. Asma bronquial igual constelación esquizofrénica por otro conflicto activo en la corteza del hemisferio derecho del cerebro. Conflicto de miedo en el territorio. El enemigo todavía no ha entrado en el territorio, pero el peligro amenaza, se ve cercano. Conflicto de miedo en el territorio. FH frontal, lateral, a la derecha. Hay dos FH activos. 1. FH del carcinoma bronquial. 2. Otro FH en la corteza del hemisferio derecho. Úlcera intrabronquial, que normalmente no se advierte. Esta atelectasia se considerará falsamente en la mayoría de los casos como un tumor bronquial, lo que no es. Síntomas: tos durante meses en la fase de curación. Al final la atelectasis tiene de nuevo aire. Nuevos casos de asma por la crisis epileptoide. En la constelación esquizofrénica están los dos conflictos activos al mismo tiempo. El jadeo al expirar es expresión de un espasmo de la musculatura bronquial, parecido a cómo reacciona la musculatura del estómago en la úlcera de estómago. La mucosa bronquial alrededor de la úlcera se hincha. Se llega a una atelectasia de falta de aire en la periferia de esa hinchazón. Corta constelación esquizofrénica en la crisis epileptoide. 3. A. Úlcera de las arterias coronarias. Las arterias coronarias derivan también de los arcos branquiales y tienen sensibilidad cerebral. 1. Hombre diestro. Conflicto de territorio, pérdida de todo el territorio o del contenido del territorio, por ejemplo, la mujer se va. 2. Mujer zurda. Conflicto sexual, conflicto biológico de frustración sexual, conflicto de no ser o no haber sido poseída, casi siempre con depresión, también sin empate hormonal. 3. En constelación esquizofrénica, hombre zurdo y mujer diestra. 4. En situación hormonal particular, mujer diestra masculina en el caso de píldora, posmenopausia, castración o masculinismo. Conflicto de territorio, conflicto de resignación, en hombre débil, diestro y con empate hormonal. Consideración básica. Un conflicto activo de territorio determina al individuo como jefe secundario o asistente del jefe. Se entiende que solo se puede trabajar en la parte izquierda, femenina, del cerebro. Normalmente un individuo así, en caso de conflicto, no tiene tantas fuerzas y resistencia con un zurdo, que cierra su parte izquierda del cerebro, y por eso puede dar todas las fuerzas. Por eso tiene el diestro una mayor oportunidad de sobrevivir en el conflicto en suspenso. Como jefe secundario. La mayoría de estos jefes secundarios son diestros, mismas constelaciones que arriba. FH peninsular a la derecha. A. Úlcera de las arterias coronarias con fuerte angina de pecho. En el hombre. A. Diestro. B. Zurdo en constelación esquizofrénica. En la mujer. A. Diestra. B. Zurda, que toma la píldora y masculina, posmenopáusica, masculina o en constelación esquizofrénica. Caso particular. Empate hormonal. Aparición de una pseudopsicosis depresiva. Al mismo tiempo en hombres, úlcera de la vesícula seminal. Durante la fase de reparación tenemos hinchazón del íntima de las arterias coronarias. Por ello, estenosis de las arterias coronarias, que se considera erróneamente como la causa del infarto que se produce 2 a 6 semanas después. Infarto de la parte izquierda del corazón masculino. El denominado infarto de corazón es la crisis epiléptica o epileptoide que se produce 2 a 6 semanas tras la CL, y que cuanto más largo e intenso el conflicto haya sido, se produce con más fuerza. Síntomas: dolor de corazón, sentimiento de opresión, miedo a la muerte, arritmia. El edema intra y perifocal en la zona del FH es la razón para el infarto, y el eventual periodo de calma del corazón. Terapia: alta dosis intravenosa de cortisona en la fase tras la crisis epiléptica, en la que existe gran peligro de mortalidad. No administrar tranquilizantes vagotónicos. 4. Úlcera de la mucosa del estómago y del bulbo del duodeno. Conflicto biológico de rencor en el territorio, conflicto de lucha de fronteras. Por ejemplo, con el jefe de territorio vecino, afecta también al contenido del territorio. Por ejemplo, la mujer es infiel, FH temporal, a la derecha. Dolor de la úlcera del estómago, pérdida superior de mucosa del estómago a lo largo de la curvatura del estómago, en el píloro y en el bulbo duodenal, donde está el epitelio pavimentoso ectodermal. Es muy sensible y se producen fuertes y dolorosos espasmos o cólicos de estómago. Hay tipos estomacales que reaccionan con rencor en el territorio, en principio un cáncer, úlcera del epitelio pavimentoso, úlcera sangrante de estómago o del duodeno. Aunque es una buena señal, estamos acostumbrados a verlo mal, lo que en principio no es. Ningún dolor y cólicos más, vómitos ocasionales. 5. A. Úlcera del epitelio pavimentoso de las vías biliares intra y extrahepáticas. Conflicto de rencor en el territorio. Las fronteras con el territorio vecino han sido dañadas, de tal manera que el vecino puede atacar. A menudo peleas por dinero.
FH temporal, a la derecha, úlcera de los conductos biliares intra y extrahepáticos, dolorosos en parte, cólicos, cólicos biliares y también cólicos biliares intrahepáticos, hepatitis. La denominada hepatitis se desarrolla inevitablemente con virus de hepatitis A o hepatitis B o sin ellos, hepatitis no A y no B. Por medio de la hinchazón de la mucosa intracanicular en la curación se llega a un taponamiento de los conductos biliares, o en la mayor parte de los conductos biliares intra y extrahepáticos, hepatitis ictericia, o solo en una pequeña parte, hepatitis anictérica. Crisis epileptoide, lo más temido en el proceso de curación de la úlcera de estómago, así como en la hepatitis no es que el estómago sangre o los elevados valores hepáticos, sino la crisis epileptoide, que se produce cuando el hígado comienza a recuperarse. 5. B. Úlcera del epitelio pavimentoso de los conductos del páncreas. Conflicto de rencor en el territorio. FH temporal a la derecha. Úlcera en las astas de los conductos del páncreas. Sentido biológico. Hay que producir más jugo pancreático. Hinchazón sanamente con oclusión de los conductos del páncreas afectado por la úlcera. Subida de la amilasis en el sero. 6. Úlcera de la mucosa del epitelio pavimentoso del cáliz renal izquierdo. Conflicto de no poder marcar, delimitar el propio territorio desde el interior, parecido al conflicto de identidad. Por ejemplo, no saber a qué opinión adherirse. FH temporal, occipital, a la derecha. Úlcera del epitelio pavimentoso en el cáliz y en los cálices del riñón derecho, con espasmos y leves dolores. Cuando está afectado un cáliz, estancamiento en el cáliz y formación de un cálculo renal, espasmos y cólicos renales en la crisis epileptoide. En la fase de reparación los cálculos renales pasan a través del cáliz hasta la pelvis renal, y desde aquí a través del uréter a la vejiga. Es el proceso que normalmente se llama cólico renal. 7. Úlcera de la mucosa del uréter izquierdo. Conflicto de no poder marcar, delimitar el propio territorio desde el interior, parecido al conflicto de identidad. FH temporal, occipital, a la derecha, úlcera de la mucosa del uréter derecho con ligeros espasmos, reparación de la úlcera con tumefacción de la mucosa por la que a veces se ocluye el uréter si se ve implicada la musculatura de la vejiga, cólico nefrítico. 8. Úlcera de la mucosa de la vejiga, hemiparte masculina, conflicto de no poder reconocer los límites del propio territorio, de no poder establecer la propia posición. FH temporal, occipital, en el área postsensorial cortical, a la derecha. Úlcera de la mucosa de la vejiga con dolores y espasmos sin sangrado. La mucosa de la vejiga está inervada desde la corteza sensorial y puede provocar dolor, sangrado de la úlcera de la vejiga, ni dolores ni espasmos, tumefacción de la mucosa del área ulcerada. 9. Úlcera de la mucosa de la uretra, izquierda. Conflicto de no poder marcar, delimitar el propio territorio desde el interior, similar al conflicto de identidad. FH temporal, occipital, a la derecha. Espasmos y formación de una úlcera, a menudo retención de orina, reparación de la úlcera de la mucosa con tumefacción, con posible nueva oclusión de la uretra. Estas oclusiones son prácticamente crisis epilépticas de la musculatura de la uretra, se tratan con un catéter de vejiga. 10. A. Úlcera del epitelio pavimentoso de la epidermis externa, con reducción o pérdida de la sensibilidad, parte izquierda del cuerpo, cáncer y oncoequivalente combinado. B. Psoriasis. Conflicto de separación, pérdida improvisa de contacto corporal, pérdida de contacto con la madre, grupo, familia, amigos o compañeros. En la naturaleza la pérdida de contacto con la familia y la grey generalmente es fatal, y es por lo tanto un conflicto muy importante. Véase arriba. FH en la corteza sensorial, y postsensorial de la línea interhemisférica hasta el área basal, lateral. Véase arriba. Úlcera del epitelio pavimentoso de la epidermis, no visible al microscopio. La piel es rugosa al tacto, pálida, fría. La sensibilidad cutánea se va reduciendo cada vez más, la persona siente poco o nada, neurodermatitis escamosa. Además, turbación transitoria de la memoria reciente. Por ejemplo, en los animales, la madre no reconoce a su cachorro. Estas turbaciones de la memoria reciente pueden persistir también durante la fase de reparación edemática, a causa del edema cerebral. La piel se enrojece, se vuelve más caliente e hinchada. Estas manifestaciones o erupciones se llaman exantema, dermatitis, urticaria, neurodermatitis o eczema. La piel parece enferma. Hasta ahora los dermatólogos, no conociendo la nueva medicina, han tomado en consideración las enfermedades de la piel solo a partir de la conflictolisis. En realidad la formación de las úlceras era anterior. Es en la fase de solución del conflicto donde sucede la reparación cicatrizal. Si la fase de conflicto activo dura largo tiempo, la fase de reparación durará también. Además, se pueden producir recaídas, no visibles, seguidas de nuevas fases cicatrizales que prolongan la fase de solución del conflicto.
En este cuadro vuelven a entrar las neuralgias del trigémino, parte sensora. La psoriasis indica siempre la presencia simultánea de dos conflictos de separación, uno activo y uno en solución, que se superponen en una o más áreas de la piel. Eso se manifiesta con una descamación, fase activa, sobre una zona enrojecida, fase de reparación. 11. Caída del pelo, alopecia total o areata de la parte izquierda del cuerpo. Conflicto de separación, primero alguien le acariciaba y luego deja de hacerlo. Ejemplo: la abuela acaricia al nieto siempre en la cabeza. La abuela se muere, alopecia areata en la cabeza. FH en la corteza sensorial paramediana, craneal, a la derecha. El cuero cabelludo junto con los pelos pertenecen a la parte dorsal del individuo, que termina precisamente en el límite de los pelos en la frente. Desde el límite de la caída del cabello el responsable es el trigémino, cuyo relé se encuentra en la corteza sensorial, pero en posición lateral. Caída de los pelos progresiva o total. Inicialmente pérdida del cabello y seguidamente nuevo crecimiento de estos, con enrojecimiento del cuero cabelludo. 12. Úlcera del epitelio y de los párpados y de la conjuntiva del ojo izquierdo. Conflicto de separación visual, perder de vista a alguien. FH en la corteza sensorial. Nervio trigémino. Primer tramo, óptico, lateral, temporal a la derecha. Úlcera del epitelio de los párpados y de la conjuntiva, descamación. Enrojecimiento de los párpados y de la conjuntiva, conjuntivitis, cuando la persona o el animal que se había perdido de vista regresa. 13. Úlcera de la córnea del ojo izquierdo. Fuerte conflicto de separación visual, perder de vista a alguien. Véase arriba. Úlcera de la córnea. Reparación de la úlcera, tumefacción con ofuscamiento pasajero de la córnea. 14. Úlcera del cristalino del ojo izquierdo. Fortísimo conflicto de separación visual, perder de vista a alguien. Véase arriba. Úlcera o necrosis del cristalino que sin embargo pasa inadvertida. Ofuscamiento del cristalino como signo de la fase de solución del conflicto, dado que un sujeto, hombre o animal, que se había perdido de vista, está de nuevo presente y el ojo tiene tiempo de recuperarse. Catarata. 15. Vitíligo de la piel, enfermedad de la mancha blanca, parte izquierda del cuerpo, úlcera del epitelio en la parte interna de la epidermis, donde se encuentra el estrato de melanóforo. Conflicto de separación brutal, injusta o repugnante de un ser amado o adorado. Por ejemplo, tu padre ha tenido un accidente de moto, se ha deshecho el cerebro. FH en la corteza sensorial, a la derecha. Extensión de la mancha blanca a causa de la úlcera de la parte interna de la epidermis. Regresión de la mancha blanca a partir de los bordes normalmente. 16. Úlcera del epitelio pavimentoso de origen ectodérmico de los conductos lactíferos del seno izquierdo, carcinoma intraductal mamario, cáncer de mama. Mujer diestra. Conflicto de separación del compañero. El compañero se me ha ido del seno. Mujer zurda. Conflicto de separación del hijo o hija. El niño se me ha ido del seno. FH en la corteza sensorial, a la derecha. Úlcera del epitelio pavimentoso que reviste el interior de los conductos lactíferos, intraductal, con pequeño estiramiento del pecho que en general no se nota, porque los buscadores de cáncer se centran en los nódulos. En el área de la úlcera se forma una tumefacción de la mucosa de epitelio pavimentoso que reviste los conductos lactíferos, por consiguiente, la secreción que acompaña la tumefacción ya no puede correr por los conductos a causa de la misma tumefacción. De esto deriva una hinchazón más o menos dolorosa tras el pezón, típica muestra clínica de un carcinoma intraductal. La tumefacción puede ser circular o afectar solo un cuadrante. 17. Neurofibroma, o mejor dicho glioma periférico, excepción. Esta proliferación de la membrana endoneural crea una especie de compuerta, con cuya ayuda se bloquea la excitación sensorial de la periferia, para que no suceda nada en el cerebro. Pérdida de sensibilidad. Conflicto de ser tocado. El contacto se experimenta como desagradable y no se desea. Es lo opuesto al conflicto de separación, pero en el mismo órgano. La excitación sensible se registra por la periferia, pero se enviará al neurofibroma para que se lo trague. Conflicto de dolor. El conflicto más intenso de contacto es el conflicto de dolor. En un ataque de dolor, por ejemplo, a la cabeza, el organismo puede desconectar la sensibilidad periférica. El dolor desaparece al momento, pero la sensibilidad también. FH en la corteza sensorial cortical, a la derecha. Excepción. Los neurofibromas crecen en la fase C. Este proceso es una excepción, pues normalmente este tejido conector crece solo en la fase de curación, pero se trata de los nervios, y ahí no existe, que se conozca, otra cosa que la gliaproliferación. La sensibilidad puede verse parcialmente mermada, aunque no destruida. Se producen varias posibilidades. 1. Los neurofibromas permanecen y no molestan al sentirse bien. 2. Los neurofibromas se ven asediados por bacterias, entonces los llamamos cápsulas. Estas cápsulas se pueden extirpar quirúrgicamente.
La sensibilidad se recuperará tras la CL en forma de hipersensibilidad, luego se establece la normosensibilidad. Característica: conflicto de dolor frecuentemente en el ataque de dolor de huesos. Razón: dilatación del periósteo. Sentido del dolor de huesos, posición de calma. 18. Úlcera del esmalte de los dientes de la izquierda, caries. El esmalte de los dientes es epitelio pavimentoso endurecido. Conflicto de no tener derecho a morder, conflicto femenino de defensa. FH en la corteza cerebral, frontal, interhemisférica y paramediana, a la derecha. Reducción del esmalte llamada, también caries. El esmalte es mucosa oral, corneosa de epitelio pavimentoso endurecido. Lenta regeneración indolora del esmalte. Solo el contacto calor-frío o dulce, o ácido produce sensaciones desagradables. 19. Úlcera de la mucosa nasal, parte izquierda. Conflicto nasal, conflicto relativo al interior de la nariz, por ejemplo, miedo de sangrar, conflicto de oler mal, no soportar un olor determinado. FH en la corteza cerebral, basal, a la derecha. Úlcera de la mucosa nasal, que en esta fase no sangra, pero produce costras. Cuanto mayor sea la duración del conflicto, más profunda y amplia será la úlcera. Sangrado de la úlcera, sangre de la nariz, con fuerte tumefacción de la mucosa nasal y rinitis, a menudo en ausencia de sangre se le considera también rinitis alérgica. 20. Úlcera de la mucosa oral, parte izquierda del órgano, conflicto de la boca o de la lengua. Por ejemplo, un automovilista es obligado a soplar, y se le quita el carnet por la alta tasa de alcohol. FH en la corteza cerebral, medial, frontal, basal, a la derecha. Úlcera más o menos grande de la mucosa oral o lingual de epitelio pavimentoso. Cuanto más dure el conflicto, más profunda y amplia será la úlcera. Fuerte tumefacción local de la mucosa oral que en esta fase puede sangrar. Tras de 3 a 6 semanas de la úlcera solo quedará una pequeña cicatriz. 21. Úlcera de la mucosa de los senos paranasales de la izquierda. Conflicto de peste, esta cosa apesta. También en sentido figurado. FH en la corteza cerebral, frontal, basal, a la derecha. Úlcera de la mucosa de los senos paranasales que prácticamente no causa ninguna molestia. Fuerte tumefacción de la mucosa en el área ulcerada, con o sin virus, acompañada de moco seroso, nariz que gotea. Al final de la fase de reparación la úlcera se cura. El modo con pus solo se produce cuando se ve involucrado parte de la antigua mucosa intestinal, que se encuentra ocasionalmente en los senos paranasales. 22. Úlcera de la mucosa de los 2/3 superiores del esófago, parte izquierda. Conflicto de no querer tragar un bocado y quererlo escupir fuera. FH en la corteza cerebral, frontal, parietal, basal, a la derecha. Úlcera de la mucosa en los 2 a 3 superiores del esófago. Dado que el epitelio pavimentoso de esta zona es muy espeso, hacen falta de 6 a 10 meses hasta que la úlcera se pueda individualizar gastroscópicamente. Desde el punto de vista de la inervación el esófago permanece dividido en los lados derecho e izquierdo. Espasmos de la deglución, hipo. Fuerte tumefacción del esófago en el área ulcerada con leves dificultades para tragar. En esta fase se diagnostica generalmente la estenosis. En esta fase lo único que hace falta es preocuparse por el final de la fase de solución del conflicto, dado que no puede suceder nada grave. En el caso de un conflicto de larga duración o fuerte intensidad, a causa de la fuerte tumefacción en la fase de reparación, puede aparecer serias dificultades de deglución. Poner una sonda gástrica durante 2-3 meses permite superar dichas dificultades en espera de que la tumefacción se reduzca. 23. Úlcera de las glándulas lacrimales, izquierda. Conflicto de querer ser visto o no querer ser visto. FH en la corteza cerebral, frontal, medio lateral, basal, a la derecha. Úlcera de las glándulas excretoras, ectodermo, de las glándulas lacrimales izquierdas. Tumefacción de la mucosa de las glándulas excretoras, con el consiguiente hinchamiento de toda la glándula lacrimal. Esto parece un tumor de las glándulas lacrimales, pero no lo es. 24. Úlcera de los conductos excretores de la parótides izquierda. Conflicto de no poder comer, salivar, un bocado, de no tener el derecho o no querer hacerlo. FH en la corteza cerebral, frontal, medio lateral, basal, a la derecha. Úlcera de los conductos excretores de la parótides que generalmente pasa inadvertido, a veces con un pequeño dolor. Paperas, con o sin virus de la parótides. Tumefacción y obturación de los conductos excretores de la parótides en la zona ulcerada. Acumulación de la sustancia secretada y en consecuencia fuerte hinchazón. 25. Úlcera de los conductos excretores de las glándulas sublinguales, izquierda. Conflicto de no poder comer, salivar, un bocado, de no tener el derecho o no querer hacerlo. FH en la corteza cerebral, frontal, medio lateral, basal, a la derecha. Úlcera de los conductos excretores de la glándula sublingual.
Se producen leves tirones, espasmos, que pasan inadvertidos normalmente, hinchazón de la glándula sublingual después de la tumefacción de la mucosa intraductal, oclusión por acumulación de sustancia segregada. No se trata de un tumor, sino de la reparación de la úlcera. 12.3.2. Equivalentes cancerosos, sin disolución celular en la fase CA o multiplicación celular en la fase PCL, pero con caída de la función en la fase CA. 12.3.2.1. Equivalentes cancerosos, hemisferio cerebral izquierdo, manifestación del cáncer en el órgano, contenido del conflicto biológico, foco de Hammer en el cerebro, fase del conflicto activo igual fase CA igual simpaticotonía, fase del conflicto resuelto igual fase PCL igual vagotonía igual fase de curación, eutonía igual normotonía, ritmo normal simpático, vagotonía, día, noche, DHS, desarrollo del conflicto, simpaticotonía duradera, fase activa de la enfermedad cancerosa, crecimiento del cáncer, CL, vagotonía duradera, fase de curación del cáncer, carinostasis, fase A, fase exudativa, fase B, fase de restitución cicatrizante, crisis epiléptica o epileptoide, eutonía, 1. Tálamo, disfunción del tálamo, alteración del metabolismo, rendición total, si estuviera muerto, FH en el tálamo izquierdo dorsal, basal en el diencéfalo, fuerte agitación, insomnio, alteraciones hormonales, hipófisis, hemáticas y del sistema vegetativo, manías, normalización de los parámetros hormonales y hemáticos, y del sistema vegetativo y surgimiento de hidrocefalia interna durante la hinchazón debida al edema de una o las 2 hemipartes del tálamo. 2. Hipoglucemia, diabetes insípida, insuficiencia de glucagón, reducción de las funciones de las células alfa, y de las islas de Langerhans en el páncreas, conflicto de miedo o asco de alguien o de alguna cosa, FH frontal en el diencéfalo, reducción progresiva de la función de las células alfa, insuficiencia de glucagón, y aumento progresivo de la hipoglucemia, voy a la espera, lenta normalización de la tasa glucémica. Cuidado, la crisis epileptoide puede desencadenar un breve periodo de hipoglucemia, al que puede seguir una hiperglucemia durante un periodo más largo. 3. Parálisis motora, también esclerosis lateral, distrofia muscular de la mitad derecha del cuerpo. Cuello del útero, véase médula cerebral, por ejemplo, parálisis facial de la mitad derecha de la cara, conflicto de no poder huir o seguir, piernas, de no poder mantener o expeler, brazos, conflicto de no poder encontrar una vía de salida o no poder esquivar una situación o librarse de ella, espalda, musculatura dorsal, conflicto de no saber a dónde ir, parálisis de las piernas, conflicto de perder la cara, de permanecer rígido, FH en la corteza motora frontal a la izquierda, circunvolución precentral, FH en la corteza motora, lateral, a la izquierda, progresiva parálisis motora a partir del DHS, proporcional a la intensidad del conflicto. El impulso de la corteza motora en la musculatura estriada disminuye progresivamente o desaparece. La parálisis, que no es dolorosa, puede afectar a músculos independientes, grupos de músculos o a la musculatura completa de un miembro. En caso de conflicto prolongado se presenta un gran riesgo de segundo conflicto y por lo tanto de constelación esquizofrénica, parálisis de la musculatura de la cara, denominada también apoplejía cerebral. El FH en el cerebro, edematizando, provoca un momentáneo empeoramiento aparente con la reducción de las funciones motoras. Entonces intervienen las incontrolables contracciones motoras. Al final siempre se tiene una crisis epiléptica. Tras esta crisis la inervación muscular se retoma lentamente. El denominado morbo de Parkinson es un proceso de reparación que, seguido de pequeñas recaídas, jamás llega al final. Curación en suspensión. Recuperación de la inervación de la musculatura facial. Uno de los conflictos añadidos más recurrentes consiste en el típico diagnóstico del médico: usted tiene esclerosis múltiple y no podrá seguir andando, terminará en una silla de ruedas. Esto provoca instantáneamente en el paciente el segundo conflicto de no poder andar, que en la norma se vuelve definitivo, gracias a la fe del paciente en ese diagnóstico erróneo, parecido a una orden posthipnótica reforzada por la convicción de que las posibilidades terapéuticas son casi nulas. Cerca del 70-80% de nuestros paralíticos entra en esta categoría. 4. Reducción de la capacidad olfativa de la parte derecha de los filamentos olfativos. Conflicto olfativo, conflicto de no querer oler algo. No puedo soportar este olor o esta peste. FH en el diencéfalo, a la izquierda. No hay modificaciones macroscópicas de las células olfativas, que continúan perdiendo su capacidad funcional, mientras que el conflicto se prolongue. Las células olfativas son una extroflexión de la corteza cerebral, igual que la retina. Reducción drástica de la capacidad olfativa. El paciente está privado parcial o totalmente de olfato en la parte derecha de la nariz.
Edematización y proliferación glial en los filamentos olfativos. Al final de la fase de solución del conflicto, la capacidad olfativa se recupera casi totalmente. 5. Pérdida de la función auditiva del oído derecho. Conflicto auditivo, conflicto de no querer oír, no creo lo que oigo. FH temporal, basal, a la izquierda. Tinito del oído derecho. A partir del DHS hay una progresiva disminución de la facultad auditiva de una determinada frecuencia. Disminución drástica de la audición del oído derecho. Edema en el oído interno y a nivel de la corteza auditiva para una frecuencia determinada. Al final de la fase de solución del conflicto la capacidad auditiva se recupera casi totalmente. 6. Reducción de la capacidad visual, especialmente de la parte izquierda de la retina. Conflicto de miedo en la nuca, miedo de un peligro desconocido que viene de atrás y del cual no se puede librar. FH en la corteza visual occipital, parte izquierda la retina. Disminución de la capacidad visual de una determinada zona de la retina, distinta en cada ojo. El edema no se forma solo en el FH de la corteza visual, sino también entre la esclera y la retina, de aquí deriva el desprendimiento de retina. Este proceso se acompaña de una disminución dramática de la vista, a causa del desprendimiento, sobre todo si se ve afectada la mácula. Aunque el desprendimiento de la retina es un síntoma de la fase de solución del conflicto, y un fenómeno pasajero que cesará por sí mismo, produce una dramática capacidad de la capacidad visual. Miopía, desprendimiento de la retina lateral con recaídas. Este desprendimiento que, a causa de las continuas recaídas se endurece, provoca el alargamiento óptico del globo ocular. Hipermetropía, desprendimiento de la retina dorsal con recaídas, con endurecimiento análogo entre la retina y la esclera. La capacidad visual se puede mantener en estos dos casos gracias al uso de lentes correctoras. 7. Cuerpo vítreo, parte derecha. Ofuscamiento parcial. Ofuscamiento de la visión retrolateral. Conflicto de miedo en la nuca. FH en la corteza visual paramediana interhemisférica del cuerpo vítreo derecho. Ofuscamiento parcial del cuerpo vítreo, de modo que la visión del predador, el peligro, casi se ve impedida, pero que la vista al frente, hacia el punto de huida, queda libre. Al contrario de la catarata, que se verifica en fase PCL, este del cuerpo vítreo se verifica en la fase SEA. El sentido biológico es que la presa, cuyos ojos generalmente están orientados a los lados pues la visión del peligro proviene de atrás, se ve prácticamente ofuscada. Los predadores pueden permitirse mirar con los dos ojos hacia adelante, porque no tienen mucho que temer en relación a un ataque desde atrás de otro depredador. El hombre es biológicamente mitad depredador mitad presa. 8. Periostio. Parálisis de la sensibilidad del periostio en la parte derecha del esqueleto igual úlcera fantomática del epitelio pavimentoso que antiguamente recubría el periostio. 1. Conflicto de separación brutal generado por un dolor que se ha producido a alguien. 2. Conflicto de separación brutal generado por un dolor causado por un golpe recibido en el propio periostio, también en sentido figurado. FH parietal, occipital cruzado del cerebro al órgano. Entorpecimiento de la zona del periostio donde se ha causado un dolor, o por asociación aquella que corresponde a la zona del dolor que se ha causado a otros. El dolor de la dilatación del periostio, causado por el edema de la fase de solución del conflicto óseo, con DHS, puede estar acompañado de una parada sensorial local, frío en los huesos. El paciente acusa una fuerte hipersensibilidad, un dolor punzante, al que se le da el nombre de reumatismo. Fuerte dolor punzante al periostio, sin tumefacción, o muy débil, debido al hecho de que falta el epitelio pavimentoso originario. 9. Carcinoma de la médula adrenal igual neuroblastoma. Fuerte estrés insoportable. FH en la zona del sistema nervioso autónomo. Neuroganglio. Neuroblastoma, elevación de la noradrenalina y la dopamina y disminución de la adrenalina. Apoplejía eventual de la médula adrenal. 12322. Equivalentes cancerosos, hemisferio cerebral derecho. Manifestación del cáncer en el órgano. Contenido del conflicto biológico. Foco de Hammer en el cerebro. Fase del conflicto activo igual fase SEA igual simpaticotonía. Fase del conflicto resuelto igual fase PCL igual vagotonía igual fase de curación. Eutonía igual normotonía. Ritmo normal simpático, vagotonía. Día, noche. DHS. Desarrollo del conflicto. Simpaticotonía duradera. Fase activa de la enfermedad cancerosa. Crecimiento del cáncer. CL. Vagotonía duradera. Fase de curación del cáncer. Carinostasis. Fase A. Fase exudativa. Fase B. Fase de restitución cicatrizante. Crisis epiléptica o epileptoide. Eutonía. 1. Tálamo. Disfunción del tálamo. Alteración del metabolismo. Rendición total, si estuviera muerto. FH en el tálamo derecho dorsal, basal en el diencéfalo.
fuerte agitación, insomnio, alteraciones hormonales, hipófisis, hemáticas y del sistema vegetativo, manías, normalización de los parámetros hormonales y hemáticos, y del sistema vegetativo y surgimiento de hidrocefalia interna durante la hinchazón debida al edema de una o las dos hemipartes del tálamo. 2. Diabetes mellitus, hiperglucemia, insuficiencia de producción de insulina, reducción de la función de las células beta de la isla de Langerhans en el páncreas, conflicto de repulsión, no quiero tener nada que ver, de tener que defenderse de alguien o algo, FH frontal en el diencéfalo. Reducción progresiva de la función de las células beta, aumento progresivo de la glucemia a causa de la reducción biológica de la tasa de insulina, lenta normalización de la tasa glucémica. Cuidado, la crisis epileptoide puede desencadenar un breve periodo de hipoglucemia, al que puede seguir una hiperglucemia durante un periodo más largo. En el caso de que el conflicto afecte a los dos hemisferios puede producirse un exceso tanto de hiperglucemia como de hipoglucemia. 3. Parálisis motora, también esclerosis lateral, distrofia muscular de la mitad izquierda del cuerpo, cuello del útero, véase médula cerebral, por ejemplo, parálisis facial de la mitad izquierda de la cara, conflicto de no poder huir o seguir, piernas, de no poder mantener o expeler, brazos, conflicto de no poder encontrar una vía de salida o no poder esquivar una situación o librarse de ella, espalda, musculatura dorsal, conflicto de no saber a dónde ir, parálisis de las piernas. Conflicto de perder la cara, de permanecer rígido, FH en la corteza motora frontal a la derecha, circunvolución precentral, FH en la corteza motora, lateral, a la derecha, progresiva parálisis motora a partir del DHS, proporcional a la intensidad del conflicto, el impulso de la corteza motora en la musculatura estriada disminuye progresivamente o desaparece. La parálisis, que no es dolorosa, puede afectar a músculos independientes, grupos de músculos o a la musculatura completa de un miembro. En caso de conflicto prolongado se presenta un gran riesgo de segundo conflicto y por lo tanto de constelación esquizofrénica, parálisis de la musculatura de la cara, denominada también apoplejía cerebral. El FH en el cerebro, edematizando, provoca un momentáneo empeoramiento aparente con la reducción de las funciones motoras. Entonces intervienen las incontrolables contracciones motoras. Al final siempre se tiene una crisis epiléptica. Tras esta crisis la inervación muscular se retoma lentamente. El denominado morbo de Parkinson es un proceso de reparación que, seguido de pequeñas recaídas, jamás llega al final. Curación en suspensión. Recuperación de la inervación de la musculatura facial. Uno de los conflictos añadidos más recurrentes consiste en el típico diagnóstico del médico: usted tiene esclerosis múltiple y no podrá seguir andando, terminará en una silla de ruedas. Esto provoca instantáneamente en el paciente el segundo conflicto de no poder andar, que en la norma se vuelve definitivo, gracias a la fe del paciente en ese diagnóstico erróneo, parecido a una orden posthipnótica reforzada por la convicción de que las posibilidades terapéuticas son casi nulas. Cerca del 70-80% de nuestros paralíticos entra en esta categoría. 4. Reducción de la capacidad olfativa de la parte izquierda de los filamentos olfativos. Conflicto olfativo, conflicto de no querer oler algo. No puedo soportar este olor o esta peste. FH en el diencéfalo, a la derecha. No hay modificaciones macroscópicas de las células olfativas, que continúan perdiendo su capacidad funcional, mientras que el conflicto se prolongue. Las células olfativas son una extroflexión de la corteza cerebral, igual que la retina. Reducción drástica de la capacidad olfativa. El paciente está privado parcial o totalmente de olfato en la parte derecha de la nariz. Edematización y proliferación glial en los filamentos olfativos. Al final de la fase de solución del conflicto, la capacidad olfativa se recupera casi totalmente. 5. Pérdida de la función auditiva del oído izquierdo. Conflicto auditivo, conflicto de no querer oír, no creo lo que oigo. FH temporal, basal, a la derecha. Tinito del oído izquierdo. A partir del DHS hay una progresiva disminución de la facultad auditiva de una determinada frecuencia. Disminución drástica de la audición del oído izquierdo. Edema en el oído interno y a nivel de la corteza auditiva para una frecuencia determinada. Al final de la fase de solución del conflicto la capacidad auditiva se recupera casi totalmente. 6. Reducción de la capacidad visual, especialmente de la parte derecha de la retina. Conflicto de miedo en la nuca, miedo de un peligro desconocido que viene de atrás y del cual no se puede librar. FH en la corteza visual occipital, parte derecha la retina. Disminución de la capacidad visual de una determinada zona de la retina, distinta en cada ojo. El edema no se forma solo en el FH de la corteza visual, sino también entre la esclera y la retina, de aquí deriva el desprendimiento de retina. Este proceso se acompaña de una disminución dramática de la vista, a causa del desprendimiento, sobre todo, si se ve afectada la mácula.
Aunque el desprendimiento de la retina es un síntoma de la fase de solución del conflicto, y un fenómeno pasajero que cesará por sí mismo, produce una dramática capacidad de la capacidad visual, miopía, desprendimiento de la retina lateral con recaídas. Este desprendimiento que, a causa de las continuas recaídas se endurece, provoca el alargamiento óptico del globo ocular. Hipermetropía, desprendimiento de la retina dorsal con recaídas, con endurecimiento análogo entre la retina y la esclera. La capacidad visual se puede mantener en estos dos casos gracias al uso de lentes correctoras. 7. Cuerpo vítreo, parte izquierda. Ofuscamiento parcial. Ofuscamiento de la visión retrolateral. Conflicto de miedo en la nuca. FH en la corteza visual paramediana interhemisférica del cuerpo vítreo izquierdo. Ofuscamiento parcial del cuerpo vítreo, de modo que la visión del predador, el peligro, casi se ve impedida, pero que la vista al frente, hacia DL punto de huida, queda libre. Al contrario de la catarata, que se verifica en fase PCL, este del cuerpo vítreo se verifica en la fase CA. El sentido biológico es que la presa, cuyos ojos generalmente están orientados a los lados pues la visión del peligro proviene de atrás, se ve prácticamente ofuscada. Los predadores pueden permitirse mirar con los dos ojos hacia adelante, porque no tienen mucho que temer en relación a un ataque desde atrás de otro depredador. El hombre es biológicamente mitad depredador mitad presa. 8. Periostio. Parálisis de la sensibilidad del periostio en la parte izquierda del esqueleto igual úlcera fantomática del epitelio pavimentoso que antiguamente recubría el periostio. 1. Conflicto de separación brutal generado por un dolor que se ha producido a alguien. 2. Conflicto de separación brutal generado por un dolor causado por un golpe recibido en el propio periostio, también en sentido figurado. FH parietal, occipital cruzado del cerebro al órgano. Entorpecimiento de la zona del periostio donde se ha causado un dolor, o por asociación aquella que corresponde a la zona del dolor que se ha causado a otros. El dolor de la dilatación del periostio, causado por el edema de la fase de solución del conflicto óseo, con DHS, puede estar acompañado de una parada sensorial local, frío en los huesos. El paciente acusa una fuerte hipersensibilidad, un dolor punzante, al que se le da el nombre de reumatismo. Fuerte dolor punzante al periostio, sin tumefacción, o muy débil, debido al hecho de que falta el epitelio pavimentoso originario. 9. Carcinoma de la médula adrenal igual neuroblastoma. Fuerte estrés insoportable. FH en la zona del sistema nervioso autónomo. Neuroganglio. Neuroblastoma, elevación de la noradrenalina y la dopamina y disminución de la adrenalina. Apoplejía eventual de la médula adrenal. Tomo 2. En conformidad con los derechos reservados por él. Dr. Médico Rick Geert Hammer, Amici D. Dirk, Ediciones de la Nueva Medicina, SV.